Gracias. Escuchemos ahora las palabras del consejero presidente, doctor Leonardo Valdés Zurita. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Osvaldo Chacón Rojas, autor de esta importante obra sobre el dinero del crimen organizado y fiscalización electoral. Señor contador público certificado, Alfredo Cristalinas, director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, gracias por su participación. Licenciado Eduardo Garzón, coordinador de asesores del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sea usted, por favor, el portador de mi saludo y mi respeto al señor fiscal, amigo de esta institución y sin duda alguna funcionario público comprometido con el desarrollo de sus responsabilidades. Doctora Arminda Balbuena Cisneros, coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, muchas gracias por la organización de este evento, uno más de los muchos que organiza el Centro para el Desarrollo Democrático con el objeto de compartir reflexiones y análisis con las y los ciudadanos mexicanos. Compañeros de las juntas locales y distritales que a todo lo largo y ancho del país siguen esta transmisión por intranet, muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que la obra que hoy presentamos será de su interés y sobre todo muchas gracias a quienes se encuentran presentes en este evento. Buenas tardes a todos y a todas. Para una definición mínima de democracia, como diría Norberto Bobbio, no basta la atribución del derecho de participación en decisiones colectivas ni la existencia de reglas procesales como la de la mayoría. La democracia no solo debe garantizar la realización de elecciones periódicas y libres, sino también debe garantizar aquellos derechos fundamentales como la libertad de opinión, de expresión y de asociación. El ejercicio de estos derechos y de valores como la igualdad debe de estar garantizado por un Estado de derecho que, como mostró Larry Diamond, aplique a todos de manera equitativa, consistente y además predecible. El proceso de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas son especialmente relevantes. Ahora tenemos el orgullo de contar con la valiosa obra del doctor Osvaldo Chacón, Investigación que con sólidos fundamentos examina el financiamiento ilícito en la política. Así, esta importante obra hace una revisión completa de los factores que caracterizan al crimen organizado, recordándonos su presencia, pero presentando también alternativas y propuestas para evitar el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Como indica nuestro autor, después de la transición, blindar nuestra democracia contra influencias ilícitas se ha convertido en una tarea fundamental. La democracia se ve amenazada por el crimen organizado en al menos 3 grandes rubros: el de las funciones del Estado, y en cuanto a los otros 2 factores antes mencionados como parte fundamental de la misma, la efectividad en el apego al orden legal y el respeto a las libertades fundamentales. El crimen pone en riesgo al derecho y a los derechos, por eso debemos evitar su influencia. Como bien indica el doctor Chacón, cito, la inevitable relación que existe entre dinero, partidos políticos y campañas electorales continúa siendo amenazada por la influencia
del crimen organizado dispuesto a violentar la transparencia y equidad de las contiendas. Fin de la cita. En México, estas influencias se manifiestan de distintas maneras en el terreno electoral. Sin embargo, como apunta atinadamente el doctor Chacón, cito de nuevo, más allá de la intimidación, las amenazas y los homicidios, la estrategia electoral suele centrarse en el dinero. Fin de la cita. Hoy en día, la competencia política y las campañas no pueden entenderse sin el financiamiento público o privado, por lo que el dinero se ha convertido en un elemento clave y decisivo de los procesos electorales. Es así que los grupos del crimen organizado buscan penetrar a la escena política y electoral. Como destaca nuestro autor, el mercado del financiamiento ilícito de las campañas políticas está determinado por la demanda y la oferta, como todo fenómeno económico. Y desafortunadamente vemos que estos factores hoy en día están presentes en nuestra realidad. Por el lado de la demanda, los partidos políticos constantemente buscan obtener fondos adicionales a fin de acercarse a los ciudadanos y de destacar en la competencia. En cuanto a la oferta, el crimen organizado tiene recursos para distribuir y busca cooptar o controlar a las autoridades en los diversos territorios. Sin embargo, si bien el crimen organizado y su capacidad de influencia son extensos, esto no quiere decir por ningún motivo que el fenómeno esté fuera de control. Así, el autor propone una serie de medidas estructurales para poner fin al crimen organizado que vale la pena leer con detalle. Asimismo, nos indica que más allá de lo estructural, que puede tomar décadas de trabajo, se deben emprender esfuerzos por atajar las afectaciones del financiamiento ilegal a la democracia. Coincido con el doctor Chacón en que debe existir un marco de control que garantice la celebración de elecciones libres, transparentes y equitativas, lo que necesariamente implica contar con mecanismos que permitan revisar los recursos partidarios e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. Por ello, en nuestro país existen distintos mecanismos e instituciones de control y transparencia, como el Poder Ejecutivo y los organismos jurisdiccionales, penales y administrativos electorales. Permítanme hacer énfasis en este último tipo de organismos. En nuestro país, y como lo marca la ley electoral vigente, la autoridad que lleva a cabo esa fiscalización es el Instituto Federal Electoral a través de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, quien a su vez revisa los informes de los recursos que los partidos reciben y gastan. En este sentido, y habiendo escuchado los valiosos comentarios que nos ha compartido el contador Cristalinas, director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, me permito hacer un recuento de la evolución de la rendición de cuentas de los
atribución la revisión y vigilancia de las finanzas de los partidos y de las agrupaciones políticas nacionales. 2. Se amplió el número de informes que presentan los partidos políticos sobre sus ingresos y gastos. Y 3. Se dispuso que las tareas de fiscalización no estén limitadas por el secreto bancario, fiscal y fiduciario. Así, estos cambios han permitido la posibilidad de revisar mejor las finanzas partidarias y proponer sanciones al Consejo General del IFE, además de fomentar la profesionalización de la tarea fiscalizadora en los términos que ha enfatizado el contador Cristalinas. Sin embargo, reconozcamos que este modelo tiene ciertos límites. Por ello, investigaciones como la realizada por el doctor Osvaldo Chacón Rojas son particularmente útiles. En primer lugar, y como lo señala el autor, una necesidad sería tipificar el uso de recursos provenientes del crimen organizado como delito electoral, como lo que podría ser perseguido de oficio. Planteamiento que en reiteradas ocasiones ha expuesto la Fiscalía Especializada en contra de los delitos electorales y que por supuesto el Instituto Federal Electoral apoya decididamente. Por otro lado, es preciso complementar el control administrativo con mecanismos intrapartidarios. Los propios institutos políticos refrendaron esta responsabilidad el pasado 31 de mayo, cuando los dirigentes de diversos partidos llegaron a un acuerdo para blindar a los candidatos y a las campañas de las presiones del crimen organizado. Asimismo, otras acciones que pueden fortalecer nuestra tarea son la colaboración con dependencias gubernamentales responsables de la investigación financiera de recursos de origen ilícito. En este punto, destaca el convenio realizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Federal Electoral. Las facultades fiscalizadoras del IFE solo se verán fortalecidas y podrán cumplirse a cabalidad a medida que se firmen convenios con otros órganos para así superar el secreto bancario, fiscal y fiduciario, no solamente en la fiscalización de los procesos electorales federales, sino también en los procesos electorales locales. Si bien el esquema de control administrativo y fiscalización desde el IFE se consolidó con la reforma electoral de 2007 y con la firma de los convenios antes mencionados, aún es necesario fortalecer los mecanismos de control en relación al dinero y la política. Con esto en mente, menciono varias propuestas del autor de la obra que hoy presentamos, que seguramente serán tomadas en cuenta por nuestra unidad de fiscalización para perfeccionar su trabajo. A saber, 1. Fortalecer la investigación del gasto. Dice el autor, los gastos dejan huella, a diferencia de los ingresos. 2. Realizar verificaciones directamente en los sitios donde los partidos políticos celebran actividades de proselitismo. 3. Incentivar la denuncia por parte de los propios partidos políticos a través de medidas que los motiven a conseguir evidencias como la posibilidad de anular una candidatura. 4. Realizar actividades de monitoreo no solo a aquello que es registrado contablemente, sino al gasto aparente de las campañas. En estos ejercicios, la autoridad administrativa podría acompañarse de actividades ciudadanas de monitoreo. Y 5. Acreditación de gastos en actividades publicitarias simuladas y de operaciones realizadas a través de dinero en efectivo, a través de concatenación de indicios y presunciones, entre otros. Las actividades de inteligencia, investigación y seguridad
deben de incrementarse y extenderse a lo largo y ancho del país. La prevención debe acompañar a la revisión y la ley debe acompañar a la buena voluntad. Nuestra realidad hace de un trabajo como el del doctor Chacón un instrumento muy pertinente. Tenemos en nuestras manos un diagnóstico útil para llevar a cabo tareas de fiscalización como las que tiene a cargo este instituto. Por otra parte, y como sugiere el doctor Chacón Rojas, nuestra labor debe ser complementada con mecanismos intrapartidarios y acciones gubernamentales, verificaciones presenciales y denuncias ciudadanas e investigación. Asimismo, la cultura de la legalidad debe ser transversal a toda iniciativa. Si queremos consolidar nuestra democracia, un paso fundamental es evitar toda influencia ilícita en los procesos electorales y una forma de hacerlo, sin duda, es trabajando juntos con responsabilidad y a través de las tareas de transparencia, rendición de cuentas y la fiscalización que hagamos autoridades y partidos políticos. Celebro esta aportación que a través del valor y capacidad de un autor alienta la generación de propuestas y la aplicación de soluciones novedosas. Agradecemos esta obra y, en palabras del autor, el reto democrático no puede esperar. Recordemos al maestro Bobbio cuando nos indica que la democracia es el único juego que acepta someter a discusión sus propias reglas. Por esto y mucho más, esta investigación y debate son y deben ser bienvenidos. Muchísimas gracias.